No, decía, estábamos escuchando recién algunas palabras del presidente, tanto ayer en en IDEA, que es el coloquio anual que habitualmente se hace en Mar del Plata. Esta vez la participación del presidente, que marcó también un hito porque hacía tiempo que un presidente peronista, digamos, no estaba en este coloquio, ¿no? Cristina no iba, bueno, fue Scioli como candidato, como gobernador solía ir, pero después sí el macrismo iba en pleno, ¿no? Iba Vidal, iba... Bueno, era un foro muy macrista, ¿no? Muy macrista, sí, de hecho fueron los que armaron el proyecto del plan B, digamos, el plan B corta. El plan B corta, la candidatura de Vidal en su momento, el coloquio de idea empujaba esa idea, bueno, finalmente eso no fraguó. Pero ayer el presidente habló, a mi modo de ver, hizo un par de alusiones interesantes sobre el tema de, bueno, ratificar que no es un gobierno antiempresario, cosa que es evidente porque puso mucha plata para salvar empresas. El gobierno, ayer el presidente lo expresó así. Y se viene a ratificar que el problema de fondo no son las formas. No, claro, las formas no. Porque evidentemente... El esteticismo político, decís vos, ese no es el problema, ¿no? Claro, el problema no son las formas. Porque estamos hablando de un presidente que ha hecho gestos desde Héctor que no me deja mentir. Y aún así le reclaman confianza. Mi amigo Marcelo Midling. ¿No? Claro. Y aún así le reclaman confianza. Más gestos. O sea, no es un hombre que tiene formas muy dialoguistas. Lo cual es un gran atributo. Sí, claro. Además, hasta claro, uno podría afirmar, se lo eligió como candidato o se lo erigió como candidato por esa condición. Tal cual. Por ser una persona de una enorme capacidad de diálogo, la enorme capacidad de generar mesas. Tal cual. Y abrir y poner más sillas en una mesa. Ayer hubieron 3 expresiones que a mí, yo las uní, me llamaron la atención. Está la expresión de Cristalina Georgieva que pidió una hoja de ruta. Que, bueno, en palabras de una figura de la política internacional. Acá hay alguien, no sea susceptible Murano, me dice. No, si el Compa no quiere escuchar críticas a nuestro gobierno, que escuche y da otro nombre de un programa de radio muy bueno donde también hay críticas al gobierno, ¿no? Porque o sea, hay un periodismo que es que acompaña, un comunicador que acompaña, que son más línea alcahuetes, que está bien, porque le sale bien, lo sientan, lo sienten, y hay otros que son comunicadores que tienen una posición más crítica. Sí, no hay ningún problema. Porque ahí alguien me decía, bueno, pero ven todo mal. La verdad que yo estaba haciendo referencia a una de las cosas que dijo Alberto ayer, que me parece que es inadecuado para un país con la historia que tiene la Argentina, que es hacer referencia por motu propio a la devaluación y al tema ahorros. Ayer el presidente en un momento en IDEA hizo una referencia sin que nadie le preguntara al tema de devaluación y al tema ahorros, y con la historia que tiene la Argentina eso no es bueno. Pero decía, ayer Cristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario, la directora gerente del Fondo Monetario, pidió un plan, pero también se lo pidió IDEA, el coloquio IDEA, le pidió un plan, y le están armando un plan, desde el Consejo Agroindustrial hasta los empresarios de AEA. Es decir, que empieza a haber como muchos planes que le acercan al presidente. Quizá esto aliente la posibilidad de que el propio presidente, que dijo que no cree en los planes, en los próximos días, y esto es un dato, se anuncie una hoja de ruta. Se anuncia una hoja de ruta, algo parecido a lo que conocemos como un plan. Es un dato, el gobierno está armando eso, están buscando el modo de... Están diseñando el modo de comunicarlo como un plan, de que sea algo integral, que involucre cuestiones fiscales, y que todo eso va a ocurrir después del presupuesto. Que después de que se apruebe el presupuesto, que tenga por lo menos dictamen y sanción en diputados el presupuesto, se va a avanzar con la presentación de un plan de gobierno, que es lo que le vienen reclamando los sectores de poder, ¿no? Bueno, habrá que ver si con eso alcanza para la confianza, porque como bien vos decías, la confianza es una inasible. Es una categoría muy liberal, ¿no? Pensado en esos términos. Además, está claro que no es una cuestión de confianza, porque ya está verificado en la historia reciente. Sí. No hace falta... Es cierto que vino un gobierno pro mercado, sí, pro clima de negocios, pro todos esos lugares comunes, sí, tan berreta. Como Macri, por ejemplo. Macri.
vino un gobierno que no emitió, digamos, contracción monetaria, especialmente en su último año y medio, su último año. Hizo todo lo que decía el manual de Milton Friedman. Bueno, y la inflación fue del 54%, el dólar se duplicó. Pero hicieron mucha guita, los sectores más concentrados de la economía financiera. Pero no hubo, a ver, ¿qué? No entiendo, ¿qué es confianza? La confianza la tiene que tener las mayorías en el gobierno. El gobierno representar los intereses de la mayoría. Sí, es que yo creo que a ver, cuando yo veo que ayer en el Consejo del salario mínimo, el aumento fue del 28%. A marzo, en 3 tramos. Sí. Y que queda por debajo de la inflación. Yo ahí pierdo. Está prevista en 30 para este año. El gobierno aspira a fijarla en 30, 33 como mucho. Sí. Queda por debajo de la inflación. Sí, por debajo de la inflación. Cuando vos ves esto, ahí quizás ves una pérdida de confianza. Pero ves una pérdida de confianza de los votantes de Alberto Fernández en Alberto Fernández. También. Y esa es la que más me preocupa de todas. O sea, cuando yo escuchaba durante la campaña el canto de los ciudadanos que se movilizaban en contra de Macri, ¿cuál era? No lo recuerdo. ¿Vamos a volver? Vamos a volver. ¿Era ese o no? Sí. La gente no contaba, vamos a volver mejores. No, claro, vamos a volver. Eso es una variación, No, es una variación que puso un dirigente político que es Felipe Solá. Claro. Que para él volver mejores, por ejemplo, es votar con el Grupo de Lima. Claro. Porque Felipe Solá dice, vamos a volver mejores. Es un invento de Felipe Solá ese. Sí. Y de los que comunicaban con Felipe Solá. Que ahora me parece que están... A ver, el otro día pisé una baldosa floja y estaba uno abajo de la baldosa. No sé qué te reí, no dije un chiste. No, me gustó la imagen. Tenés que ser muy bajito para quedar debajo de una baldosa floja. No, pero abajo de la baldosa, bueno, ¿sabes lo que puede ser? No sabés lo que puede haber. Puede haber un mundo. No, pues me imagino. Hay un mundo debajo de las baldosas. Dicho esto con cariño, pues yo ¿Por qué? ¿Por las baldosas? No, dicho por cariño por la gente bajita, pero tenés que ser muy bajito. Bajos somos todos con respecto a alguien siempre. No, bueno, pero algunos somos más bajos que otros. Bien. Quiero decir. Sí. Cuando, por ejemplo, Felipe Solá. Sí. Decía en la campaña. Vamos a volver mejores. Claro. Felipe Solá es el que instaló la idea. Sí. Él decía, cuando él iba a un acto y había gente que emocionada decía vamos a volver. Que decía vamos a volver. Es un término. El cántico era heterodoxo. Sí. ¿Entendés? Pero después el presidente el canto era polisémico, quise decir, perdón. Polisémico. En el sentido que para vos, si lo cantabas vos, no sé si lo cantabas, por ejemplo, yo lo canté. Sí. Por ejemplo, para mí volver significaba determinadas cosas y quizá para otras cosas. Bueno, para Felipe Solá había que volver mejores. Bueno, volver mejores para Felipe Solá, por ejemplo, es enrollar el barril, votar con el Grupo de Lima. Argentina, después más allá de todos los pasos de comedia, algunos muy tragicómicos, de comunicadores también, pero está todo bien, yo qué sé. Algunos dirigentes que está para decirle tanto les piden, defendiendo una postura que es muy difícil de defender, que la postura de Venezuela. Claro. Que la Argentina estaba votando con una postura de una enorme intromisión en los asuntos internos de otro país, rompiendo una tradición diplomática que inclusive era una tradición diplomática que iba más allá de los gobiernos Nacampop y demás. En realidad está continuando la política por otros modos, más edulcorada, más culposa, la política de Mauricio Macri. Por ejemplo, no se fue el Grupo de Lima, vota con los países europeos que reconocen al títere de Guaidó, promociona las sanciones en los tribunales internacionales que generan el expediente para luego eventualmente provocar una salida militar a Venezuela y demás. Bueno, el autor de Vamos a volver mejores es Felipe Solá. Y cuando yo veo esto, el salario mínimo sube 28% y queda por debajo de la inflación. O sea, estamos hablando que el salario mínimo pasa a ser de 21.600 pesos. Esto quiere decir, para no ser pobre en la Argentina, una familia tiene que tener un ingreso de 46.000. Sí, está en eso el ingreso mínimo familiar, para no ser pobre, sí. O sea, el salario mínimo... Es lo que fijó el INDEC, sí. Según el INDEC. El ingreso mínimo familiar. Según el INDEC. Sí, 45. Bueno, por eso, si hay un salario mínimo en esa familia... Sí. Está por la mitad. Son indigentes. Y si hay 2 salarios mínimos en esa familia... Que sea una posibilidad
real. Real para muchas familias. Para muchas familias. Sí. Estamos hablando de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Por debajo de la línea de pobreza. Por debajo de la línea de pobreza. Con un dato adicional que Entonces, se conoció ayer también, que es la inflación que pega fuerte en los alimentos. Claro. Bien. Entonces, esto es volver mejores. Le pregunto nada más. ¿Esto es volver mejores? Esta es la confianza que a mí me preocupa. Porque los votos, las personas, los hombres y las mujeres que hicieron a Alberto Fernández presidente, son personas afectadas por este tipo de política. Entonces, el aumento del... Y te van a decir que es una forma de cuidar el equilibrio fiscal después de un año de pandemia donde hubo mucho desequilibrio fiscal. Y hay que empezar desequilibrio fiscal, llamamos desequilibrio fiscal a 5.000 pesos por mes en IFE. Ese es desequilibrio fiscal. Desequilibrio fiscal, según la ortodoxia económica, es... entonces estamos empezando a descubrir que... desequilibrio fiscal es algo objetivo. Es vos tenés más gastos que ingresos. Eso es un desequilibrio fiscal. Tenés más gastos que ingresos. En pandemia... También podés generar más ingresos, ¿no? Bueno, después es cómo lo abordás. Claro. El desequilibrio fiscal es algo objetivo. Tenés más gastos que ingresos. En la pandemia te provocó más gastos. Yo estoy muy a favor de la austeridad, ¿eh? El tema es quién la hace la austeridad. Claro, el tema es cómo se aborda ahora el equilibrio fiscal, que forma parte, esto no se dice habitualmente, desde el gobierno no se va a decir, pero forma parte de la agenda que viene negociándose con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no va a ser, como en otros momentos, la imposición de un programa de gobierno. Viste que antes el Fondo Monetario venía y te traía el programa de gobierno escrito, toma, hacelo, pero sí tiene lineamientos básicos para hacer un acuerdo. Entre ellos, que tienda a la baja el desequilibrio fiscal. Bueno, como bien vos decís, vos tenés dos modos. Podés subir los ingresos del Estado o podés bajar los gastos. Bajar los gastos es una forma que habitualmente está asociada a los modelos neoliberales. Si vos bajás mucho los gastos, de hecho, como bien decís, durante el macrismo hubo déficit fiscal, pero por el endeudamiento fundamentalmente. Lo que más elevó el déficit fiscal fue el endeudamiento, que era lo que más presionaba sobre los ingresos que tenía el Estado. No por el gasto público en desarrollo. De hecho, hubo ajustes en toda la línea. Hubo ajuste en salud, en educación. Ese es un modelo de ajuste fiscal. Bueno, lo que vos estás observando es que ahora hay un ajuste por vía de los aportes. ¿Por qué es importante? Ayer lo decíamos, el salario básico, mínimo vital y móvil, es el salario que sirve como referencia para las asignaciones universales, para el IFE, bueno, como se llame ahora si es que hay una nueva versión, para los ATP. Por eso es importante, por eso es relevante lo que vos estás marcando. Hay mucha gente que está ahí con este salario. Ya no es algo que te queda lejos como asalariado, el salario mínimo vital y móvil, que antes se miraba de costado. Es lo que vos cobrás por mes en muchos casos. Bueno, es muy importante. Era muy importante esta discusión y estamos hablando de una discusión que en definitiva termina de consolidarse en marzo. Son 3 tramos, 6 meses para terminar de cobrar. ¿Cuánto dijiste? 21.600 pesos. 600 pesos. Bueno, ahí hay una política en principio, ¿no? Una política de gobierno. Hay una decisión. Pero la decisión es que el salario, gasto, pero la decisión es que el salario mínimo pierda con la inflación. Y bueno, evidentemente. Ajustar el gasto por esa Pero me vía. parece que eso afecta al consumo, ¿no? ¿Y afecta a la reactivación o no? Y bueno, se supone que la afección sobre el consumo afecta a la reactivación. El 70% del producto argentino se explica por consumo interno. Estamos en una situación de depresión económica. La reactivación es por el consumo, por el lado del consumo interno. De hecho, fíjate lo que pasó con la industria. ¿Viste que la industria tuvo 2 meses de crecimiento durante la pandemia? Dos meses de crecimiento y este último mes volvió otra vez un poquito para atrás. ¿Qué pasó con la industria? Hizo stock. Claro, como no hay consumo, no hay ventas, las empresas volvieron a producir, hicieron stock y ahora volvieron a ponerle freno de mano porque dice, ¿qué vamos a seguir generando stock si no sabemos ni cuánto van a estar los insumos? Porque sigue el run de la devaluación. Entonces muchas empresas empiezan a poner freno de mano y ese freno de mano sobre la producción también impacta sobre, en definitiva, el ingreso que tienen los consumidores. Que insisto, prestarle atención al 2,2% de incremento de ayer de la inflación, del saltito que dio la inflación ayer, porque en buena medida se explica por alimentos y bebidas. Y el 100% de los ingresos de los sectores más vulnerables van a alimentos y bebidas. No va a otro lado. Esto es bueno lo que vos señalás, porque la inflación no impacta en todos los grupos socioeconómicos de la misma manera. No impacta de la misma manera sobre los sectores que
destinan todos sus ingresos a sobrevivir. Claro. A sobrevivir. ¿Qué? Bueno, esto porque viste, las consignas son vacías de contenido. La consigna vamos a volver, era una consigna que surgía de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo le decían, vamos a volver mejores. ¿No? El autor intelectual de esa consigna era Felipe Solá. Que ya sabemos lo que es para Felipe Solá volver mejor. Es votar con Piñera, es votar con Bolsonaro, es votar con los que legitiman a Guaidó. Ya lo sabemos. Es firmar eso. Después dicen otra cosa, después tratan de atemperar y demás. En diplomacia, el mundo de la diplomacia es un mundo de precisiones. Claro que sí. Es un mundo de comas, de puntos, de palabras, de etimología. El mundo de la diplomacia es el mundo de lo que vos firmás o decís. Y en el mundo de la diplomacia, Argentina, en el concepto de vamos a volver mejores, termina agudizando el aislamiento de Venezuela, cometiendo para mí el gran error político de la diplomacia argentina con respecto a Venezuela es ese para mí. El más grosero de todos. El más grosero de todos. Es más, hasta te diría que Alberto Fernández pierde una enorme oportunidad que él se había asignado a sí mismo, según sus propias palabras. Pues al no nombrar un embajador. Al no tener un Chile tiene embajador, creo que Brasil también tiene embajador, la Argentina no tiene embajador. No, en realidad sí tiene un agregado. Un agregado de negocio. Agregado de negocio, que es el mismo que tenía con Macri. Sí. Es muy difícil de explicar eso. Sí. Muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar la actitud que está teniendo quien maneja la política exterior y quien es de facto el gran consejero del presidente de la nación. Es un hombre muy pro norteamericano, como es Gustavo Vélez. Enorme influencia. Que dicho sea paso, por la información que yo tengo, se están haciendo muchas gestiones. Hay un sector del gobierno que yo lo identificaría con el sector más bien carbohidratos. ¿Sector carbohidratos? ¿Porque se juntan a comer carbohidratos? ¿Por qué lo llamas así? El sector carbohidratos del gobierno. ¿Qué es un carbohidrato? ¿Papa frita, huevo frito? Es el carbohidrato lo necesitas para salir. Al contrario, en lo que estás, tu razonamiento es inverso al mío. A ver. Para cuando vos haces actividad física, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que consumir? Tenés que consumir carbohidratos, claro. Y bueno, entonces vos interpretás de una manera, yo interpreto. Bien, fenómeno. Hay un sector del gobierno que podríamos calificar el sector carbohidratos, que está tratando de desmovilizar para lo que está ocurriendo de abajo hacia arriba también. De abajo hacia arriba. Para el próximo sábado, que va a haber una caravana. Que se están sumando personas en las redes sociales, ciudadanos de a pie. De hecho, yo si tengo la oportunidad lo voy a hacer. Lo vas a hacer. Sí, tengo que ver cómo tengo un tema de logística interna familiar, pero si lo puedo hacer en motito también, por lo que decía. Lo puedo hacer en motito. Lo voy a hacer. Tengo muchas ganas de movilizarme. Sí, claro, tengo muchas ganas de movilizarme como ciudadano. Ayer la convocatoria la hizo formalmente Pablo Moyano, ¿no? Sí, empezó de abajo hacia arriba. Bueno, bien. Nosotros hablamos acá con Pepe Albistur, que es otro de los que es amigo del presidente. Sí, y es un militante. Sí. En su condición de militante. Muchos estaban, porque hay dos, está el acto más PlayStation, el 17 virtual. El virtual, el sexting, el peronismo sexting. Está muy bien el sexting, una linda imagen. Ahí está. ¿Vos decís que van a poner esta música? Está el peronismo virtual. Sale porque ¿Vos te imaginás Dardo Cabo? Se levanta Dardo Cabo y pregunta, che, ¿cómo andamos mal? Nos están metiendo contra el... Bueno, vamos a salir. ¿Qué hicimos? No, te hicimos un acto con Flavio. No, Dardo Cabo dice, vamos a salir. Sí, ya te lo armamos. Ya se puede armar. Sí, agarra el celular tenemos una aplicación y lo armamos. No, está muy bien. Creo que se llama 75 octubres, ¿no? Algo. Los 75. Creo, 75 octubre, sí. 75 octubre, creo ya. Bien. Exactamente, la agrupación. Bueno. Después seguimos, por supuesto, claro, desarrollando. 9:24 minutos. Atención a la cantidad de procesos que se está llevando adelante, que continúan, que algunos tienen un leve stand-by, una leve pausa. Contra Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Sí, bueno, de hecho está en juicio oral en uno de ellos, ¿no? Está en proceso de juicio oral. Sí, el de la
obra pública. Sí, de la obra pública. No, esto no descartemos. No descartemos. Y el que lo descarte, en mi modo de ver, se está equivocando en la caracterización de lo que está sucediendo. Que siendo vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández tenga una condena en su contra. No podría descartarse, ¿no? A ver. No, digo para entender. Uno de los. Digo para entender el contexto. Sí. Digo para entender el contexto de lo que está sucediendo. Bueno, por eso la resistencia de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿no? O sea que están ahí. En principio era para perseguir, después para garantizar la continuidad de los procesos y ahora también para proteger al gobierno que los puso en ese lugar. Por eso la pelea por la continuidad, porque uno puede observar la pelea por la salida, que en definitiva es cumplir con las normas, que es lo que dispuso el Senado, pero después la verdadera pelea es por la continuidad, la que está dando el propio poder para sostenerlos en el cargo, aferrados a un incidente. Bueno, ahora están en hasta ahora el único cambio que se produjo en 10 meses de gobierno de Alberto Fernández fue la desaparición física por razones biológicas de Claudio Bonadío. Corríjame si se produjo algún que otro cambio en la justicia relevante. En el Foro Federal, que yo recuerde, no. No, de hecho Irurzun sigue siendo presidente de la Cámara. La Corte sigue intacta, jugando a lo que tiene que jugar, La Corte, a ver. Ayer hubo otro fallo unánime de la Corte. Por un tema lateral, pero que políticamente fue interpretado como otro gesto desafiante, que fue el tema de el reproche que había hecho el Poder Ejecutivo por la no aplicación de la ley Micaela. Hubo una acordada de la Corte diciendo que, desmintiendo esa situación, pero el dato es que fue por unanimidad, que es el segundo fallo por unanimidad donde la Corte se empieza a mostrar abroquelada, cosa que no venía pasando. Por eso, más allá del tema en sí, que tiene que ver con la ley Micaela y la aplicación de la ley Micaela en la justicia, el dato político es la Corte unida. La Corte unida, en la previa de una decisión que todavía no se tomó. Bien, quiero convocar a los oyentes, a los integrantes de nuestra querida familia disfuncional de Siempre Soy. Confío mucho en nuestros oyentes, Gillo. A ver. ¿En serio? Sí, yo tengo, y ustedes saben, más allá de que nosotros discutimos con ellos, no tenemos una relación así de... Recién justo discutimos con uno. ¿Vos discutiste por qué? No, porque a mí no me gusta la idea esta de que la crítica es funcional a la derecha. Me parece que es... funcional a la derecha es tomar las ideas de la derecha y hacer las propias. Eso es lo principal, funcional a la derecha. Cuando yo veo esto, que el salario mínimo sube 28% y queda por debajo de la inflación, veo un gobierno que es funcional a la derecha. Y eso me preocupa. Eso me preocupa. No quieren escuchar esto. No quieren escuchar esto. Hay otros programas que tienen otra mirada y está muy bien. Y hasta te diría algo. Voy a decir algo honestamente del corazón. Otro programa que hasta te diría son radios más importantes, tienen más recursos, tienen conductores mucho más solventes que yo. Nosotros somos buena gente. Déjalos acá. No, obvio. Pero si quieren escuchar de que todo está bien, de que todo está fenómeno, de que la derecha, hacerle juego a la derecha es tomar la idea de la derecha, hacerlo propia. O sea, votar con Piñera y Bolsonaro es hacerle juego a la derecha, amigo. Y el gobierno le hace juego a la derecha. A ver, hay una regla no escrita, que es no hagas medidas que afecten a tu base electoral. Y en este caso ya no es esa base electoral, ya están tomando medidas que afectan además a su militancia. El debate que está viendo, y quería convocar a los oyentes, quiero conocer tu opinión profunda, Gillo. A ver. Quiero que te la juegues, Gillo. Bueno, me la juego. No. Penal. ¿Es muy riesgoso? No. Me estás poniendo en riesgo. No, penal en el minuto 43 del segundo tiempo. Sí, se la doy al Rulo. Rulo va a patear su penal. Rulo va a patear su penal. Yo se la doy a Rulo. Rulo va a patear su penal. Ya está Rulo, por favor, cuando estés. ¿Rulito ese? Penal, minuto 43 del segundo tiempo, Gillo. Sí. Estamos perdiendo 1-0. Tenemos que empatar y después vamos a larga. Sí. El penal es a favor nuestro. Penalazo, además, Penalazo. La discusión del otro lado. Con el VAR, todo, penalazo. Penal. Sí. Yo te miro a vos, agarro la pelota y le digo, Gillo, ¿vas vos? Sí. Y vos me decís, sí. O sea, lo tenés que patear. Bueno. Y estoy convocando a los oyentes también para que digan lo que les sale del corazón a ver. Y de la cabeza. Pero primero el corazón. Bueno.
corazón caliente, cabeza fría, pero el primero el corazón. ¿Qué hay que hacer este 17 de octubre? ¿Qué es lo que hay que hacer este 17 de octubre? Hay dos posturas. Está el PJ PlayStation, con Daer y demás, creo que va a ir Moyano. Me contaron muchos esfuerzos de operadores del peronismo carbohidrato, muchos esfuerzos de operadores para bajarle el tono a la movilización, incluso diciendo, che, no movilicen, está mal. Me parece que llamó Vélez, llamó Vélez. Creo que del otro lado de la línea le dijeron, ajá. ¿Con una mano en el corazón me preguntaste? Sí. Corazón y cabeza, vamos. Corazón y cabeza, bueno. Desde el punto de vista del corazón, pienso todos los días, y todos los días les mando un abrazo solidario a los trabajadores de la salud, que los imagino viendo por la tele que la gente participa de un evento donde probablemente haya más contagios. Entonces, pensando en eso y siendo consecuente con eso, lo digo cuando manifiesta la oposición, pienso lo mismo. Me parece que si no hay, y es imposible en una manifestación masiva cubrir los protocolos de distanciamiento social, de modo que si estás en el interior de tu auto, si estás en el interior de tu auto, sí. ¿Cuál es la forma de contagio? No tendrías que tener, sí, bueno, por eso. Si se cumple con ese distanciamiento y demás, corro la parte en la que automáticamente pienso en los trabajadores de la salud, que son los que están poniéndole el cuerpo a esto. Y aparte, bueno, después, desde el punto de vista... Te voy a decir lo que yo sé. Lo que yo haría, lo que yo voy a hacer el 17, bueno, obviamente lo voy a cubrir periodísticamente. Pero sí me parece que hay que manifestar, se sea o no se sea del peronismo, porque en definitiva es una fecha del peronismo. El 17 de octubre es una fecha una fecha del pueblo argentino. Está bien, es una fecha del peronismo, que el pueblo, que sobre todo los que tenemos empatía con la mayoría populares la tomamos como una fiesta del pueblo. Pero es una fiesta del peronismo. En definitiva, el acto de consagración del presidente como presidente del PJ va a ser el 17, no va a ser otro día. Y ese, a mí me parece que ahí lo que hay que manifestar va a estar Hugo Moyano en el acto, me cuenta. Bien. Que lo estuvo convenciendo el presidente en un almuerzo. porque Hugo Moyano no quería estar, porque no quería ir a la CGT conducida por Daer. Para mí hay que participar de algún modo. Si se puede respetar las condiciones de distanciamiento social, hay que participar con la caravana, si no, desde los balcones con la bandera. ¿Pero por qué? Porque lo que hay que hacer es ratificar la agenda de las mayorías populares. Yo creo que la participación del 17 lo que marca es la ratificación de una agenda que es la agenda de las mayorías populares, que se expresó con el voto hace un año. Eso es lo que yo creo, es lo que yo voy a hacer. Es ratificar una agenda. Ojo que la ratificación de la agenda es frente a la oposición, también frente al gobierno. Lo que vos marcaste muchas veces. El discurso de Cristina en diciembre. El recordatorio. ¿Lo tenés, por favor, el discurso de Cristina en diciembre cuando se hace el traspaso de mando? Rulo, te estamos esperando, cuando quieras. Porque lo que pretende Daer es justamente divorciar eso. Explota los mensajes al 11 56 57 9000. Entonces yo creo que hay que participar para reforzar la agenda. Bien. Para ratificar esa agenda, para recordarla, para tenerla como bandera de vuelta. Después de estos meses... tengo un problema doméstico, familiar, pero si no me voy a movilizar como ciudadano, y vos sabés lo respetuoso. Sí, vos sos muy respetuoso de la... Lo respetuoso que hemos sido todos. Todos en este grupo humano. Sí. Todos, desde el principio. Nosotros hemos anticipado acá, lo veo al profesor Vinieski, 55 años, está impecable. Todo lo ponelo entero. ¿Está cumpliendo años hoy? Que los cumplan feliz, que los cumplan, profesor Vinieski, que los cumplan feliz. No, mirá cómo vas a mezclar Liliana Herrero con el... Que lo cumpla. Escúchame. Claro. Mirá, se nos escapó. O sea que le pensé en un momento. Liliana Herrero ayer, lo contó. Está escuchando el programa, Liliana. Se lo cantó acá al señor Tonietti, ¿verdad? No, fue creo que en Del Plata. Estábamos en Del Plata y un día vino en vivo. Estaba en vivo. O acá o en Del Plata, no me acuerdo. Me parece que fue acá. Estaba en vivo.
En vivo, Liliana, le mandamos un beso muy grande a Liliana que está escuchando la radio. Cumpleaños de Liliana Herrero, qué lindo momento. Para hacerle un marquito, sí que no lo podés escuchar en un marquito. ¿Cómo le haces un marquito? Un marquito en mi corazón. Le mando un saludo también a Horacio González, que escribió una muy buena columna. Sí. En respuesta a un comentario que hizo el periodista Eduardo Liberti en su show radial. Sí, conductor del programa radio. Sí, periodista. Conductor, periodista, animador. Escribe. Escritor también. Escribe. Yo lo leo por escrito. Bueno, esa es mi posición. Vos me preguntaste, mi posición es que hay que ir a ratificar la agenda. Sobre todo para también respaldarla, para darle un respaldo explícito a esa agenda que viene en falsa escuadra. A mi modo de ver, es una agenda que viene en falsa escuadra. Seguramente Rulo después te va a contar lo que se habló ayer en el Consejo Agroeconómico y demás. Sí, me gustaría saber la opinión de la falsa escuadra, a mi modo. La opinión de Rulo sobre la suba del salario mínimo de 28 y está quedando por debajo de la inflación. Vamos a conocer ahora la opinión de Rulo. La cantidad de oyentes que están opinando. 11 56 57 9000. 11 56 57 9000. A ver. Bueno, saludos de Tucumán. En esta provincia estamos a pleno de ocupación de los hospitales. Dos cosas como trabajadores de la salud, estamos más que quemados y colapsados. Segundo, si tenemos que salir a ratificar la agenda del gobierno, recordarla, es porque una parte del mandato que se votó hace un año no se está cumpliendo. Dudo que se pueda cumplir los protocolos, dice, pero de alguna forma hay que movilizar. Otros mensajes. Hola Dani, hay que salir de caravana sin dudar, dentro de un vehículo y con barbijo. Soy Inés de Villaluro, gracias por estar. Mensajes, no jodamos. Hay que hacer justamente lo contrario que pide Vélez. ¿Qué duda cabe? Vélez está dentro de los que están llamando a desmovilizar. Lo que pasa es que Vélez y movilización hay algo que sobra. O sea, no hay una foto de Gustavo Vélez movilizando en su... no sé, capaz que en Washington alguna vez, viste en Washington ahí que se movilizan con un cartel, viste, y por la vereda y circulan porque no se pueden quedar quietos porque la ley lo prohíbe. Vélez saltó del periodismo a la política. Periodismo deportivo. No. Sí, empezó en el gráfico. Sí, empezó en el gráfico. Pero después en la razón se especializó. No, empezó en el gráfico, Vélez. Sí, pero después hizo política. De hecho, pero estamos diciendo lo mismo. Empezó en el periodismo, dije periodismo deportivo. No, agregué. Está bien. Ya sé que para ustedes los periodistas deportivos quizás no sean periodistas. No, pero para mí sí. Y después se dio el salto a la política en las caravanas de Carlos Menem. Cubriendo las caravanas de Carlos Menem, él venía a hacer un muy buen libro que yo recomiendo, que es el de la CGT, donde repasa la historia de la CGT hasta Ubaldini, ¿no? Después ya dejó de hacer crónicas. Y después hizo el libro de Menem. Y le escribía los discursos. No, le escribía los discursos, Menem fue funcionario de Menem. Cuando él hizo el libro no hacía discursos Menem todavía. Menem hace discurso de que tira actividad política, vos pensás que, por ejemplo, cuando fue gobernador en el 73 no hacía discurso. Cuando hizo el libro no hacía discurso, por lo menos. Cuando hizo el libro no hacía los discursos de Menem. Cuando Vélez hizo el libro, después empezó a escribir. Gracias por corregirme. Cuando hizo el libro, Menem no hacía discurso público. Hacía de local allá, pero... ¿No hacía nacionales? En Anillaco sí hacía discurso para... Pero cuando empezó... Para los hermanos, para la... Pero había sido gobernador de la provincia, me imagino que algún discurso habrá hecho como gobernador. Bueno, imaginamos nada más, no lo conocemos. No, lo conocimos por Zapag, ¿no? A nivel nacional. Bueno, todo esto es una memorabilia. Bien, 10 minutos para las 10 de la mañana. La cantidad de mensajes, sin duda hay que movilizar, basta de contradicciones. Dice, no son funcionales a la derecha, pero cuánta desilusión me genera cada... Me resulta muy difícil arrancar... Bueno, gran programa, no es para tanto, dice Analia de cosas. Hay que movilizar sí o sí, también hay que exigir al gobierno que cumpla sus promesas de campaña, hay que ir a la caravana, hay que ganar la calle, creo que hay que salir a la calle en caravana, hay que movilizar para saber cómo la derecha no es ingenua, van a decir, ¿vieron? Hasta ellos salen de qué cuarentena habla, hay que hacer oídos sordos para todos los que dicen que hacen trampa. No, está bien eso es un buen La argumento. postura de Rulo de la Torre. Rulo, ¿tu opinión cuál es con respecto a este tema? ¿Cuál de los temas? El tema de la movilización, porque hay muchos temas que se acumularon hoy. Sí. El tema de la movilización. Ayer hubo 3 hechos que eso es como una sobreestimación, sobredefinición del gobierno, ¿no? Me parece que hubo 3 hechos muy fuertes y muy simbólicos. Que fue uno el que acabas de mencionar, que es el tema del Consejo del Salario.
otro la reunión con el Consejo Agroindustrial y otro la presentación de Alberto Fernández en IDEA, que va a continuar dentro de un rato con el anuncio que se va a hacer sobre Vaca Muerta y el llamado Plan Gas. Me parece que está marcando una definición, una línea de gobierno, que ahora está muy explícita, digamos, cuál es la línea, y me parece que una respuesta a eso puede ser la movilización del sábado. Pero decir, entonces vos la planteás como una respuesta y no como un... o al revés, la respuesta es la del gobierno. Es decir, hay una definición política ayer en estos tres hechos que marca una diferencia muy marcada con respecto a lo que fue la campaña o la expectativa de toda la gente que se está pronunciando. Me interesa el análisis de Rulo. Rulo dice, ayer pasaron tres cosas. Sí. A mí me gusta armar el rompecabezas. Primera cosa, nosotros lo marcamos acá con nuestra limitación cognitiva que tenemos. Dijimos, el salario mínimo... ¿Qué te re, Gillo? La limitación cognitiva. Yo la tengo, la reconozco. Está bien. La reconozco. Sí. El salario mínimo sube 28% y queda por debajo de la inflación. Sí. El mínimo. Y en tres cuotas, digamos, con un retraso importante. Digamos, esa es una pieza. Las otras dos piezas, ¿me las podés relatar, por favor? Las otras dos piezas son la reunión que tuvo el Consejo Agroindustrial Argentino, 57 entidades con el gobierno, es decir, fue en el Ministerio de Economía, pero estuvo presente desde el jefe de gabinete hasta funcionarios de distintas áreas y de distintos ministerios. Una reunión prácticamente de todo el gobierno recibiendo al Consejo Agroindustrial y la propuesta del Consejo Agroindustrial. Fue la reunión del gobierno con el gabinete. Sí, ponele. Eso es lo que me parece que se está definiendo. Claro. Se está planteando. Te puedo preguntar, en la reunión con el Consejo Agroindustrial, que te pregunto con la voz bajito, ¿quién se sentó en la cabecera? Vos sabés que no hubo cabecera, era una mesa larga y las dos figuras centrales. Para que no se ofendan. Está muy bien, menos mal. Te digo cómo fue, porque la foto también me llamó la atención. En una mesa larga, en la cual, en la parte central de esa mesa extendida, de un lado, en el punto central estaba Martín Guzmán. Del otro lado, en el punto central, estaba Gustavo Guidígoras, el titular de la Ciara, Cámara de la Industria... Que es de la Bolsa de Rosario. Aceitera, no. No. El que estaba al lado tampoco es de la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Cereales. De Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Que es Martins, José Martín. Perdón, un señor grandote. Sí. Estaba sentado a su izquierda. Bien. Pero el lugar central eran ese. Y el otro hecho que te marcaba era el discurso de Alberto Fernández en IDEA, que lo escuchaba hoy temprano, que hablaban de un discurso amigable, pero más que amigable fue una serie de definiciones de dónde se para el gobierno frente a esto. ¿Y de dónde se para el gobierno frente a esto? Que me parece preocupante algunas cuestiones. Porque se para en principio, el tema de que el gobierno es amigable con las empresas y qué sé yo, no sería tan serio si no estuviera acompañado por la descalificación de otras alternativas. Un gobierno intervencionista, es decir, un gobierno que imponga las reglas de esa forma sería autoritario y demás, y después una referencia como una nueva invitación al sector empresario sobre cuáles son los sectores dinámicos para el gobierno. Y cuando te habla de hidrocarburos, minería, agroindustria y demás, yo digo, modelo estatista, muchacho, esto no genera empleo, esto deja afuera más de la mitad del país. Este modelo ya lo conocemos, es justamente una de las cuestiones que está en la confrontación, digamos. Deja de lado las burradas que hizo el gobierno de Macri, porque es difícil calificarlo lo de Macri, pero el modelo de este sector concentrado, ese modelo de país, es con el que se confrontan, con ese modelo agropecuario o ahora modernizado agroindustrial, más la tecnología, el know-how del campo. Habla del know-how del campo, estamos hablando de los grandes paquetes tecnológicos de las grandes empresas, contra las cuales también hay sectores que combaten abiertamente, por lo que significa. En relación a esto, dato que me decían ayer, ambientalmente, ¿no? Dato que me decían ayer, hace 2 años se empezó a aplicar la tecnología, hablando de tecnología agropecuaria, del trigo que resiste sequías. Y dicen que ese trigo que resiste sequías está en la base de las 11 provincias con foco de incendio activo.
Ojo con eso. ¿Por qué? ¿La relación? Porque me decía un productor, justamente el componente que le permite resistir sequía favorece Es ignífugo. favorece la distribución de fuego. Y que el sistema de siembra directa que deja rastrojo también. Pero del trigo todavía no se está aplicando. Se hicieron pruebas y se acaba de aprobar. En algunos casos aparentemente ya está. Sí, se está probando. En Córdoba, por ejemplo. Se está probando, pero bueno, digo, más allá de eso, que la tecnología también da para discutir, la tecnología agropecuaria da para discutir cosas. Esto que está planteando del modelo extractivista, que plantea, porque en definitiva es eso, es bien interesante para plantear el 17, ya que estamos hablando de la marcha del 17. Es bien interesante como planteo, ¿no? Modelo extractivista. Tal cual. Bueno, Tal cual. esto es lo que está dando vueltas, el debate que se está haciendo público. Atención, porque yo estuve ayer haciendo varias llamadas con respecto a este tema y recibiendo varias llamadas con respecto a este tema. A la movilización. A la movilización. Sí, a ver si toman nota, chicos. Que no pateó penal. A ver si toman nota. Después ya le voy a preguntar. Tenemos tiempo que vamos a estar todo el día, todo el programa de hoy. ¿No la seguimos a la tarde? ¿Nos mandamos mensajitos? También a la tarde podemos seguir con los mensajes. Sí. Atención con lo que está pasando con el tema este. Porque lo que yo pude reconstruir, esto es de abajo hacia arriba. Hablaba yo con alguien, no voy a identificarla ni con el género ni con el puesto, Ajá. zona sur, barriadas. Sí, ya la identificaste, listo. Zona sur. Sí. Y me contaban esto de abajo hacia arriba. Me llaman las agrupaciones, llaman los compañeros, y la respuesta que me daba esta persona, que no voy a identificar ni con el puesto ni con el género, pero averigüen, la respuesta, correcto, bien el gesto, vos lo sacaste, la respuesta que me daba es: o lo conduzco o es un quilombo, como suelen ser las cosas cuando vea en el buen sentido de la palabra quilombo. Sí, está bien. Y entonces ella dijo: armemos la caravana, armemos que empiece en un lugar, termine en un lugar, y cuando termina se desmoviliza, demo directiva. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Lo quieren hacer con barbijo, lo quieren hacer con el auto, lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque se quiere movilizar, y hay un sector de los que están al lado de Alberto Fernández que están en Olivo, ¿viste? Olivo tiene un aire especial. Sí, claro, bueno. Tiene un aire especial. Bueno, Olivo, ¿viste? Yo fui a Olivo pocas veces. Fui todas las veces que fui pues, por razones periodísticas. Estás ahí. Eso no es la Argentina. Claro. No es la Argentina, Olivo. ¿Vos esto es lo que es Olivo? Usted sabe lo que es Olivo. Es como vivir en un campo, ¿viste? Con mayordomo, el helipuerto, no te preocupás por nada. Vos tocas un timbre y hay picada séptimo varón para 200 personas. Esto lo hizo Soler, Sí, no, malo. Después, Te editorializa. No. Soler, acá ponemos la carita a todos, papi. No, maldad. Claro. Está bien. Pasa eso. Y le pasa a todos, Sí. Obvio, claro. Alguno me dijo ayer: ojo con Olivos, con los que están todo el día en Olivos y no ven lo que está pasando. El Palacio. Claro. Olivos es más aislante que el Palacio. que el Palacio. El Palacio hasta te diría que es, llamémoslo, la Rosada, es una oficina grande, es decir, bueno, ahora no, pandemia mediante no, pero en situaciones normales el Palacio circula más gente. Es nuestro Versalles. Te puede venir, Es nuestro Versalles, es el Palacio de verano. Por eso, te puede en la Rosada te puede venir uno y no sé, ¿entendés? Que cruzarte en el pasillo y decirte: che, boludo, esto está. No, abrir la ventana y tenés el microcentro, digamos, abrir la ventana y tenés ahí el microcentro. Claro, exactamente. Es la Casa Rosada. Atención a las dos posturas, porque está el peronismo sexting, el peronismo PlayStation, Sí. el peronismo carbohidrato, el peronismo que, viste, quedémonos en casita con la media luna. No, pero tiene una pretensión de entornarlo al presidente también. No es ingenua la postura. Pero es un tema que nosotros lo decimos acá, que es un tema. ¿Cuál es el tema? El ADN de quienes están muy cercanos al presidente son el PJ Capital. Y el PJ Capital no tiene la tradición, para decirlo de un modo, no tiene la tradición de movilizarse, para decir una manera. No. Casi que no hay fotos, no hay tradición de fotos
de dirigentes del PJ Capital movilizándose en la vía pública reclamando de algo. Más bien, las fotos de los dirigentes del PJ Capital son fotos reunidos tomando café, con saco y corbata, en una reunión más acotada, Sí. ¿no? Aire acondicionado a 24, Recordar 23. algunos nombres de PJ. No se trata, Lindo- no, estoy lindos lugares aparte por ahí. no estoy hablando ni siquiera estoy hablando de esta conducción, es histórico, ¿entendés? Es histórico. Pensá en ¿cuántos pensá años en tiene? Grosso, que fue él como el tipo que seteó, el tipo que Estaba pensando en Grosso, estaba pensando en Toma, que fue estaba claro, pensando en Vaca, claro, pensaba Grosso que fue como el tipo, como el ingeniero de sonido estaba del pensando en PJ Capital. Ritondo. Ritondo es Claro. hijo de esa estructura del PJ Capital. Sí, hasta te diría que Ritondo tiene Es algún tipo... el que más movilizaba, digamos, Sí. de esa estructura, ¿no? Te diría que Ritondo y Juan Manuel Olmos podrían llegar a ser una excepción de esa regla, si se quiere, porque tienen Son más callejeros. decís. un poco más callejero, un poquito más de territorio. Con las comunas un poquito se levantó eso también, ¿no? Por el tema que las comunas tienen más participación popular. Entonces está el en algunas tema comunas. ese, está el tema ese. No tienen el músculo de la movilización. Hasta te diría que si quieren movilizar, me animaría a decir, no sé si sabrían. De la London a la legislatura, ¿sí? Pum, son una cuadra y media. Hay que mover, te moves ahí, Claro. ¿no? De la London a la legislatura. Salen de la legislatura, van a la London, mojan la media luna De la London a la y legislatura. se vuelven. Es una cuadra y- por y Perú. Tenés que ir esquivando, aparte de ahí, tenés que ir esquivando los manteros, todo. Es Claro. casi de riesgo, es una cuadra de riesgo. O de la Sí, London claro. a la Rosada también tenés ahí. Ahí tenés que cruzar la Plaza de Mayo, ya te queda. Ahí tenés que cruzar. Creo que de la Rúa, mirá, tan porteño era la Rúa que hasta contó la cantidad de pasos que tenía desde la London. Él dijo desde la Casa de Gobierno, pero en realidad era desde la London hasta la Casa Rosada. La London, para la gente que no sabe, es una confitería muy tradicional de Florida, Avenida de Mayo, ¿no? Claro. Muy tradicional, con mucha política, mucha actividad política, porteña ahí. Mucha. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, seguimos mañana.